Amén. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que apartaste esta mañana para levantar el nombre de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque podemos cantarle? Porque estamos en su presencia. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos muy complicados. Te puedas dar cuenta o no, realmente vivimos en tiempos muy complicados y siento que a veces nos encerramos en una burbuja donde no alcanzamos a ver todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vivimos en tiempos con una sociedad con niveles de violencia tan altos, con niveles de intolerancia el uno al otro, con niveles de descontento en todos los aspectos. Si yo pudiera describir nuestra sociedad el día de hoy, yo diría que nuestra sociedad está en un estado de frustración tan grande. Y la frustración lo que provoca es que reacciones a diferentes situaciones de maneras extremas. Estamos viviendo tiempos donde la frustración es terrible, donde esta frustración está causando que nuestra sociedad se descomponga, donde aquí en tu ciudad, en Ciudad Juárez, el sello por la que nos reconocen en el mundo es la violencia, es la sangre, es la droga, es el amor al dinero. Pero no nada más eso, está la frustración que hay a Juárez se le conoce por la violencia de género, la trata de mujeres, la trata de niños. Es tan duro, tan fuerte lo que estamos viviendo, que tan solo hace unas semanas atrás, en un baldío aquí de nuestra ciudad, se encontró el cuerpo de un niño después de haber sido abusado y después asesinado. Y nos demos o no cuenta, es algo que está sucediendo en nuestra sociedad. Esta semana ocurrió algo que golpeó mi corazón de una manera muy fuerte. Un jovencito de 18 años entró a una primaria en una ciudad casi fronteriza, 70 millas de la frontera. Entró a una escuela, un muchachito de 18 años, a una escuela primaria y asesinó a 19 niños, todos entre la edad de 7 y 10 años. Asesinó a 2 maestros más, le dio un tiro a su abuela en la cara. Y sabes, hoy mi corazón duele por esas familias que hoy sufren, por un pueblo que sufre, por familias que hoy lloran la pérdida de esos niños sin razón. Mi corazón sufre. Cuando yo escuchaba las noticias decía: qué infierno tuvieron que haber vivido esos niños, que estuvieron 40 minutos encerrados con un hombre con armas, disparándole a sus compañeros. ¿Puedes pensar lo que sufrieron? Lo que sufrieron los niños que sobrevivieron. Y por doquiera en todas las redes escucho reclamos. La legislación de las armas, ¿por qué la gente tiene tanto acceso? ¿Cómo es que pudo haber estado? ¿Cómo es? Voces de juicio hacia este joven de 18 años. Pero el miércoles que me subí aquí a orar, la imagen de este joven de 18 años golpeó mi corazón. Y Dios me llevó a pensar qué tuvo que haber sufrido ese joven para llegar y actuar de la manera en la que actuó, para cometer este terrible acto. Culpamos al gobierno, culpamos a los fabricantes de armas, culpamos al amor al dinero, y todo eso tiene su lugar. Pero yo me preguntaba, ¿dónde
estaban los papás? ¿Dónde estaba la familia? ¿En qué ambiente creció Salvador Ramos de 18 años? ¿En qué ambiente creció él que lo llevó a actuar de esta manera? ¿Qué faltó en su casa? ¿Qué faltó para que él saliera de esa frustración, de ese infierno en el que vivía? ¿Dónde estaban papá, mamá? ¿Estaban juntos? ¿Estaban separados? ¿Dónde estaban los compañeros de la escuela? Porque él iba a una escuela y hubo alumnos que lo vieron por años. Y yo me pongo a pensar, ¿no habría ningún cristiano a su alrededor? ¿No habría un profesor que lo vio cómo era rechazado, golpeado, cómo se burlaban de él? ¿No habrá habido alguien que vio que lo que necesitaba era un salvador? ¿Que lo que necesitaba era esperanza? Es muy fácil culpar al gobierno. Es muy fácil culpar y decir es que estaba loco. Es muy fácil decir y es que ¿dónde estaban los papás? Yo me pregunto, ¿dónde estaban los cristianos alrededor de él? ¿Dónde estaban aquellos que los domingos van a la iglesia y que se sentaban a su lado y que quizá alguno de ellos se burlaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los programas de las iglesias? Porque ahorita lo vemos y decimos es que en Estados Unidos está terrible la situación. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que aquí en México, en Ciudad Juárez, los jóvenes ya no entran a la preparatoria, sino que se dedican al crimen organizado, muchos de ellos. El hecho de que haya sucedido de aquel lado de la frontera no nos libra de nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús. Tenemos una responsabilidad y no es la de apuntar con el dedo, es la de ir a ver. Tú tienes amigos, amigas que están sufriendo. Los jóvenes que están aquí en la escuela tienen amigos y amigas que sufren diariamente, que son buleados, que se burlan de ellos por su manera de ser, de vestir, de pensar. Mi pregunta es, tú que estás aquí sentado, ¿qué estás haciendo por ellos? Y tú puedes voltear a los jóvenes y decir, sí, ¿qué estás haciendo? Pero a ti, hombre, mujer, en la colonia donde vives, los amigos de tus hijos, de tus nietos, están en la misma situación. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por jóvenes como Salvador Ramos? Hoy en día, el gran problema tiene que ver con sacar a Dios del gobierno, de las escuelas, pero más que nada de las familias. Hoy vemos en las redes un ataque constante contra la familia, contra el matrimonio. Se hizo un estudio de los atentados que ha habido en incluido El Paso, Texas, hace un año. Se hizo un estudio y sabías que el 92% de las personas que cometieron esta clase de crímenes, 92% tenían una característica en común: la falta de una figura paterna en el hogar. Un padre que no se hizo responsable. Un padre que decidió dejar a la mamá, decidió cambiar de familia, decidió tener relaciones fuera del matrimonio y embarazó a una mujer y los dejó. 92% de las personas que han agarrado armas y han ido a asesinar, como Salvador Ramos, son jóvenes sin una figura paterna, con una figura materna distorsionada.
¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hoy te quiero decir cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es luchar por las familias. Nuestra responsabilidad es luchar por los matrimonios. Nuestra responsabilidad, iglesia, es ser esa luz en medio de la oscuridad. Es que tú tomes tu posición y comiences a hacer luz desde donde estás. Que comiences a ver a tu familia como algo que puede transformar nuestra sociedad. Tenemos que ocuparnos de formar matrimonios irresistibles, familias irresistibles, que los que no tienen un padre te pueden llegar a ti a ver y preguntar y hablar contigo. Que los que tienen una figura materna distorsionada pueden ver a tu familia y pueden ver lo que es el modelo de Dios de la familia. Pero para que eso suceda, tenemos que abrir nuestros hogares, tenemos que abrir nuestra vida. Hoy yo quiero invitarte y hoy quiero hablarte de la familia y del matrimonio. Porque como cristianos que amamos a Jesús, debemos mostrar lo que Él ha hecho en nosotros. Así que yo quiero que cierres un momento tus ojos. Padre, yo pido que el día de hoy nos hables. Yo pido que el día de hoy, Señor, nos retes y nos lleves a actuar, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos cumplido y no hemos actuado de acuerdo a lo que has hecho en nosotros, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hacemos un resumen de lo que la Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de la familia, vamos a encontrar 4 cosas que van a aparecer ahí, si gustan ponérmelas. Quizá el versículo más claro donde Pablo habla acerca de la familia es esto: esposos, amen a sus esposas y sean considerados. También dice: esposas, sométanse a sus esposos. También dice: hijos, obedezcan a sus padres, y padres, no provoquen a ira a sus hijos. Todo se oye muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Y dices: pues bueno, mi papel como esposo es amar y ser considerado. Y tú puedes decir: sí, pero no conoces a mi esposa. O puedes decir tú como mujer: someterme, misógino. O como hijo puedes decir: obedecer. Pues si ellos se la pasan peleando, ¿cómo voy a obedecer a alguien que me da una mala imagen? Y tú como padre puedes decir: ¿cómo que no provocarlos si ellos me provocan a mí? Yo nomás respondo, es mi respuesta natural. Pero sabes, esto, si lo estudiamos bien, es el diseño de Dios para una familia cristiana. Aunque sea casi una misión imposible, sigue estando en la palabra de Dios. Y yo creo que si está en la palabra de Dios, y si Pablo fue inspirado por Dios para escribirlo, es porque podemos ser muy bendecidos a través de esto. Entonces, vamos a escoger la más difícil en este tiempo. ¿Les parece? De esas 4, ¿cuál se te hace la más difícil? Que tú fueras con tus amigas o con tus amigos, juntaras a 3 familias y les dijeras la orden más controversial de esas 4. ¿Cuál sería? ¿Cuál? A ver, ¿cuántos votan por la 1? Levanten su mano. Nadie. ¿Cuántos votan por la 2? No quieren decirlo, pero ¿verdad que decir esto es como decir la Biblia es de otra época?
les pasa con eso? Eso es una declaración del siglo pasado. Es más, si tú te atreves a predicar, y ahorita estoy saliendo en línea, hola a todos los que están allá en línea, pero el salir en público y salir y decir: esposas, mujeres, sométanse a sus maridos, es algo que va en contra de la cultura, en contra de la sociedad. Es más, es algo que yo considero en este tiempo políticamente incorrecto. Es un suicidio en las redes sociales el decir esto, a pesar de que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Esposas, sométanse a sus esposos. Y como esto podemos encontrar en cada una de las órdenes que vemos algo complicado de hacer. Muchas veces creemos que es algo cultural, algo injusto que sucedió hace muchos años, pero la realidad es que fue un mandato de todos. Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Ahí déjenme ese versículo, no me lo quiten, para que se lo graben. ¿Ya se lo grabaron? Porque qué importante es aprender la Biblia, ¿verdad? Muchas ocasiones me han llegado a decir hombres: oh, pastor, es que mi esposa parece que no lee la Biblia, no la obedece. Ella no se me somete, pastor. Dígale algo. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la primer palabra de esas que está en ese versículo? ¿Cuál es? Y yo les digo: no te habla a ti, tú no te preocupes por algo que no te habla a ti. Eso no le está hablando a ningún esposo para que le diga a la esposa: es que te tienes que someter, porque dice, es Dios hablándole a la mujer. Entonces, cuando estamos hablando de la época del Evangelio y cuando Jesús era predicado, hemos estado viendo que el Evangelio trata de amor, de cómo amar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era el verdadero amor? Amar al enemigo, amar al prójimo, el impacto y la profundidad de la enseñanza de Jesús de amar al prójimo, de amar aún a nuestro enemigo. Todo era amor, amor, amor. Hasta que llegó este punto donde comienza a formarse la primera iglesia en el libro de Hechos. Comienzan a formarse estas iglesias en diferentes ciudades. Pablo empieza a sembrar iglesias y empiezan a tener estos problemas entre matrimonios y entre las personas. Entonces la gran pregunta que Pablo le hace al pueblo, a las iglesias, y que hoy nos hace a nosotros: si el evangelio se trata de amar al prójimo, de amarnos los unos a los otros, es más, de amar a nuestro enemigo, como hemos estado hablando, ¿qué es lo que requiere de mí el amor? Cuando yo digo que tengo que amar a alguien, ¿qué es lo que se requiere de mí? ¿Qué es lo que amar requiere de mí? ¿A qué Dios me está empujando a hacer cuando dice que ama, que debo de amar? En otras palabras, ¿cómo se aplica el evangelio a cada área de mi vida? Y hoy yo quiero que veamos cómo se aplica el evangelio a nuestra familia. ¿Qué requiere de nosotros cuando Jesús dice: debes de amar a tu prójimo? ¿Qué requiere en el entorno familiar? En otras palabras, ¿cómo deben vivir las familias que aman a Cristo? En aquella época, en la época de Jesús, como en esta época, había algo muy claro para los judíos: el que tenía poder era el que dominaba. Y si no tenías poder, no dominabas. Esto se veía en el gobierno, en la raza. Si eras romano, tenías poder sobre los esclavos judíos o sobre los sometidos judíos. Si eras sacerdote, tenías poder sobre los demás del pueblo. Si eras hombre, si eras
jefe de una familia, tú tenías dominio y autoridad sobre todos los demás, principalmente sobre las mujeres. Y esta es la historia. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que había, sí es cierto, un menosprecio hacia la mujer. Se maltrataba, se le daba un menor valor. Es difícil encontrar una familia de acuerdo al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene y comienza a predicar, Jesús viene y enseña esto revolucionario que cambiaba la forma de ver la familia, que cambiaba la forma de tratarse los unos a los otros. Jesús comienza a hablar del amor y de un amor que debe demostrar evidencias. En otras palabras, el mensaje de Jesús cambia todo y comienza a ser: el que tenga poder ahora debe de usarlo para beneficio del que no tiene poder, lo cual iba en contra de la cultura, porque en la cultura el que tiene poder domina al que no tiene poder. Pero Jesús viene y dice: el que tiene poder, el que tiene autoridad, debe de humillarse y utilizar su poder para beneficio del más débil. Ahora, la gran pregunta en la iglesia en aquel tiempo es: ¿cómo aplicamos esa enseñanza de Jesús en la familia? Pablo, pensando en esto y sabiendo que había estos conflictos, Pablo sabiendo que había este cambio en la manera como se veía la autoridad. La autoridad ya no era para dominar, era para bendecir, para beneficiar al más débil. Pablo, tratando de ponerle palabras al mensaje del evangelio traducido al lenguaje familiar, escribe Efesios 5:22. Efesios 5:22 comienza y dice: esposas, pónganmelo de nuevo, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Y tú dices: es que qué injusto, otra vez. Porque en nuestro tiempo la palabra someterse tiene una connotación totalmente negativa. Significa que tú permites que alguien más te pisotee, que alguien más te domine, que alguien más tenga control sobre ti. Y quizá los que no conocían del evangelio así lo veían. Pero Pablo iba más allá, porque ese es el versículo 22. ¿Y saben qué está antes del versículo 22? El 21. Es clarísimo, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 21. Porque para entender el 22, el inicio del mensaje de Pablo a veces lo tomamos como que es ahí. Pero la realidad es que inició ese párrafo de enseñanza de Pablo para la iglesia en Éfeso. Empezó en el versículo 21. Y el versículo 21 dice así. Otra vez esta palabra que hemos estado viendo esta semana: sométanse unos a otros. Unos a otros, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego después de eso dice: esposas, ahora te voy a hablar a ti. Pero lo primero que dice es: sométanse unos a otros. En otras palabras, es la manera en como Cristo nos enseñó. Lo que estaba diciendo Pablo es: así deben de vivir. Deben vivir para honrar a Cristo. ¿Cómo van a vivir para honrar a Cristo? Sometiéndose los unos a los otros. Ahora, ¿qué quiere decir someterse los unos a los otros? Y quiero que hoy te grabes esta palabra: sumisión mutua. Sumisión mutua. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de ver a cada miembro de tu familia como alguien que merece que tú te sacrifiques, que tú te des por esa persona. De acuerdo al evangelio está diciendo: si tú quieres
mostrar reverencia, honrar a Cristo, lo que debes de hacer es someterte el uno al otro. ¿Qué es esto? Muchas veces una de las cosas principales por las que no podemos vivir esto en nuestras familias es que no se lo merecen. Una de las cosas principales que podemos argumentar es decir, es que ¿cómo me voy a someter o cómo voy a someter y a humillarme delante de una mujer que me maltrata? O delante de un hombre que si en cuanto ve que me agacho me somete y me pisotea. Ve cómo me habla. O los hijos, es que ve, tú no sabes cómo me habla o cómo me trata. ¿Cómo es esto? Lo que está diciendo Pablo, tú no te vas a someter a la otra persona, no va a haber una sumisión mutua porque la persona lo merezca, sino porque Cristo lo merece. Lo que está diciendo Cristo y lo que está diciendo y lo que enseñó Jesús en el Evangelio, y Pablo lo está traduciendo a la familia. ¿Cómo se ve el Evangelio en una familia? Una familia irresistible como Jesús es aquella que hay un mutuo sometimiento y donde tú dices, yo te sirvo, yo te ayudo, yo estoy para ti, no porque lo mereces, sino porque Cristo lo merece. ¿Qué te está diciendo? Debes levantar tu mirada de tu esposo, de tu esposa, porque estar casado no es fácil, y menos cuando hay egoísmo. Y quieres que te diga una cosa que yo he visto en cada consejería matrimonial que he dado a lo largo de toda mi vida, es que el mayor problema es el egoísmo. Y voy a ir más allá. ¿Sabes cuál es el gran problema entre mi esposa y yo muchas veces? Es el egoísmo. Y Jesús nos dice, Pablo comienza a decirnos las palabras de Jesús aplicadas a la familia. Y hoy yo te quiero decir, si tú abrazas esto que te voy a hablar, vas a formar un matrimonio irresistible, una familia irresistible que ha sido revolucionada por el amor de Cristo. Yo te quiero invitar a que la siguiente declaración la hagas parte de tu vida, porque sumisión mutua quiere decir lo siguiente: yo voy a usar mi tiempo, yo voy a usar mi dinero, yo voy a usar mi vida para tu beneficio. Eso quiere decir sumisión mutua. Yo, Jorge, y tengo a mi familia ahí. Esto incluye a mi esposa, a mis hijos. Esto incluye a mi suegra, a mis padres, a mis hermanos. Yo, Jorge, voy a usar mi tiempo, voy a usar mi dinero y voy a usar mi vida para que tú estés bien. Así se ve sumisión mutua. Papá, mamá, hijo, abuelo, nieto, sobrino, tío, yo voy a buscar maneras de que todo lo que soy sea de beneficio para ti, no porque te lo mereces, sino para honrar a Cristo. Esta es la gran clave, porque dejamos de servir, dejamos de hacer. ¿Cuántos nos casamos y decíamos, ay no, y mujeres que están aquí, le voy a hacer la comida más rica y le voy a hacer lonche? Pero luego se lo hiciste y te perdió el topper y ni gracias te dio. ¿Y qué dijiste? Pues que se haga lonche solo. O lo que pasa comúnmente. Le hiciste lonche a tus hijos y prefirieron comerse un burrito y regresaron con el lonche. Es como una daga que se entierra, ¿sí o no, mujeres? Y dices, pues a la otra, que se coma un burro y que le haga daño. Porque es lo natural y va perdiendo uno las ganas. Uno como hombre empiezan a crecer sus hijos y dices, ay, yo voy a ahorrar para comprarle a mis hijos esto que tanto quieren. Y lo compran y ni gracias te dicen. Y es la última vez. Es el último PlayStation que compro. Yo digo amén, porque eso dije yo. La clave es que no lo hacemos en la familia para el bien, o porque ellos son agradecidos, o porque ellos lo merecen. Pablo dijo, por reverencia a Cristo.
Esta es la clave. Porque exactamente eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él tomó nuestro pecado y usó su vida, su poder y su autoridad y todo lo que Él tenía para beneficio mío y tuyo. Él tomó todo, y este es el máximo ejemplo del evangelio. Dios haciéndose hombre, viniendo a esta tierra, usando todo su poder, su autoridad, su vida para beneficio mío. Y es lo mismo que Él espera que hagas en tu familia. Fíjate, Jesús, después de decir toda autoridad me es dada, de decir yo tengo toda la autoridad en el aposento alto antes de ser entregado por Judas, después de decir y declarar yo tengo toda autoridad, Jesús se ciñó los lomos, se hincó, sacó una toalla y un bote de agua y le lavó los pies a los discípulos, diciéndoles: todo lo que es mi vida es para tu beneficio, aunque no lo merezcas. Ese es el evangelio de amor de Cristo. Eso es lo que lo hacía irresistible, y eso es lo que puede hacer tu vida irresistible. Hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, jovencito que estás aquí, ¿quieres tener una vida irresistible? Tiene que ver con hacer y servir y ayudar y darte todo lo que tienes por beneficio de los demás. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús al lavarle los pies a sus discípulos? Hombres que están aquí, que son cabeza de hogar. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba diciéndoles: mientras más poder tienes, mientras más autoridad tienes, todo ese poder y esa autoridad debe de ser usado para servir a tu familia, para servir a los demás. Con esto Jesús nos enseñó el concepto de sumisión mutua. El tener como nuestra mayor meta y responsabilidad servir a aquellos que están bajo nuestra autoridad, tal como Jesús lo hizo. Ahora, Pablo está diciendo: en la familia así se debe de ver. Para las esposas, para los esposos, debe de haber un sometimiento mutuo, para que después la esposa pueda ser tratada como vaso más frágil. Hoy te quiero decir, esposo, esposa que estás aquí, hijos, busquen maneras de honrar a Cristo sirviéndose los unos a los otros. Ahora, el mensaje de sumisión mutua en la familia, vamos a enfocarlo en tu familia, en mi familia, es el siguiente. Sumisión mutua, ¿cómo se ve en mi familia? Es: yo estoy aquí en esta tierra, en esta casa, para ti, para tu beneficio. En otras palabras, yo, papá, existo para que mi familia sea mejor. No siempre lo he hecho, he fallado mucho, pero es algo que quiero hacer parte de mi vida. Yo existo. Hombre que estás aquí, tú existes para que tu familia sea mejor. Esposa que estás aquí, tú existes para que tu familia sea mejor. En otras palabras, todos en la familia son igual de importantes. Simplemente cada quien en la familia tiene un rol diferente, y esto es algo que debemos de entender. El hombre no debe de ser el autoritario que toma todas las decisiones, pero sí debe de ser el que guía en amor, tomado de la mano de su esposa, de sus hijos. Aplicar todo esto en nuestro diario vivir. Ahora, ¿cómo se ve la sumisión mutua en una familia? Yo quiero ser bien práctico estos minutos que me quedan, y es con una pregunta que debes de aprenderte y usar más de una vez a la semana. ¿Estás listo? La pregunta es, pónganmela: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedes leer eso que dice ahí conmigo? Vamos a decirlo. 1, 2, 3.
Dilo otra vez con más convicción. 1, 2, 3. Voltea si está tu esposa, tu hijo, alguien a tu lado y dile 1, 2, 3. ¿En qué te puedo? Híjole, te bajó como a la mitad. Son duros, son duros. Voy a tener que predicar con más gritos. La palabra es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo incomodar yo para que tú estés mejor? Es duro. Y tú dices, ¿a qué vine? Así con la señora, ¿a qué vine? ¿Qué sucedería si por lo menos una vez al día, hombres que están aquí, volteáramos con nuestra esposa y le dijéramos, ¿cómo decía? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la dinámica de tu matrimonio? Porque lo que estás haciendo es, yo me ofrezco para que tú puedas estar mejor. Yo quiero sacrificar, ¿no es lo que Cristo hizo? Por eso dice, por reverencia a Cristo, sométanse unos a otros. Olvídate de lo que dice esposas. Ve un versículo arriba. Lo de las esposas se preocuparán. Lo de los esposos se preocuparán. En la familia lo que nos importa es el versículo 21. ¿Te puedes imaginar que tu hijo adolescente llegue un día y te diga, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te desmayas? ¿No? Estarías así de... Te desmayas. Hombres, ¿qué pasaría si llegas un día del trabajo asoleado, rojo, colorado, cansado, harto, con dolor de cuerpo, con las palabras del jefe taladrándote el cerebro, y llegas así todo cansado, y en vez de aventar la puerta, abres con una sonrisa y le dices, preciosa, ¿en qué te puedo ayudar ahorita? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar tu día? Se va a desmayar. La mía se desmayaba, de seguro. Y me voy, me cambio, regreso y estaría todavía en el suelo así. ¿En qué te puedo ayudar? Esta frase es el evangelio en una píldora. Mujeres, que si un día ves que tu esposo llega cansado y asoleado con dolor de cabeza y le dices, amor, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Sabes? Me gustaría darte un masaje en esos pies apestosos. ¿Qué puedo hacer yo para que tú estés bien? ¿Qué puedo hacer yo? Sé que tienes cargas fuertes, pero no estás solo, somos un equipo. Yo estoy orando por ti. ¿Qué pasaría si todos en este cuarto usáramos esta frase una o varias veces en nuestra familia? ¿En qué te puedo ayudar? Hombres, desde la mañana al salir a trabajar, abre un puente. Y todo esto me lo estoy predicando. No crean que vengo aquí diciendo, no, es que ya lo hice. ¿Qué si abriéramos un puente y le dijéramos, amor, ¿qué puedo hacer por ti el día de hoy? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes cuál es la barrera número 1 y que todos la están pensando en este momento? Es temor o miedo. ¿Por qué? Estás pensando, es que si yo hago eso se me va a subir a las barbas, se va a aprovechar. O quizá hay aquí jovencitos pensando, es que me van a poner a sacar y a lavar los platos todos los días, mejor no digo nada, calladitos. Es temor. Temor si hacemos la pregunta, ¿se van a aprovechar de mí?
Volvamos a nuestro versículo, Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Un día el hijo le dijo al Padre en el cielo: ¿en qué te puedo ayudar? Y el Padre le dijo: necesito que vayas y entregues tu vida y que lleves el pecado del mundo. Y voy a rechazarte y voy a voltear mi mirada de ti, pero vas a salvar a la humanidad con el derramamiento de tu sangre. Jesús tomó esta postura de humillarse a sí mismo. Por eso te digo, a veces llevamos el evangelio a todos lados, pero lo sacamos de nuestra familia. Todo lo que hacemos es por reverencia a Cristo. Como Jesús le dijo al Padre sí, nosotros en nuestra familia debemos de decirle sí. ¿Y quieres que te diga algo? A lo mejor vas a sentir que se aprovechan de ti. Es más, a lo mejor se van a aprovechar de ti. Hombre, mujer que estás aquí, jovencito, porque somos imperfectos. Pero yo hoy quiero decirte que va más allá de lo que la otra persona haga. Lo hacemos, pónganme el versículo, por reverencia a Cristo. Lo hacemos porque Cristo lo hizo por mí. Entonces yo voy a honrar a los demás con mi actitud. Voy a ser agradecido, voy a honrar a Cristo sirviendo a estos que no se lo merecen o que no me aprecian. El temor nos aleja de ser como Cristo, pero yo quiero decirte una cosa: si la familia entera comienza a caminar en esto, no va a haber abusos, porque vamos a caminar de acuerdo como el evangelio lo dice, sirviéndonos los unos a los otros, sometiéndonos. Hombre, batallas para que tu esposa se someta a ti. Claro que vas a seguir batallando si sigues diciéndole: la Biblia dice, y es que eres una rebelde. Ámala, sírvela, sométete tú a ti mismo, y vas a ver cómo el fruto lo vas a recoger y va a ser dulce. Y sabes, vivir de esta manera el 99.9 de las veces no te va a costar la vida como le costó a Cristo. Tan solo te va a costar un poco de cansancio, un poco de esfuerzo, quizá tiempo, quizá dinero. Limpiar el patio te va a costar un poco de esfuerzo. Llegar y hacer un masaje, llevar a tus hijos a donde necesitan ir con una buena actitud, te va a costar un poco, pero nunca tu vida, como le costó a Cristo. ¿Qué pasaría si diariamente lo hiciéramos? Hacerlo sin esperar algo de los demás. ¿Qué pasaría? Tu hogar sería irresistible. Uno de mis más grandes sueños como papá, y puedo decir que es el sueño de mi esposa y mío, es que mis hijos, cuando se vayan de casa, anhelen regresar cada vez. Y el secreto para hacerlo es vivir el evangelio en mi familia, servirnos. Y me atrevo a decirte esto, que es una realidad. Y si no te acuerdas de nada más, yo quiero que te acuerdes de esto. Si no comienzas a vivir de esta manera, si no haces del evangelio tu prioridad en tu familia, nunca serás realmente feliz con tu familia. Tendrás momentos de felicidad, pero nunca serás realmente feliz. Porque muchas veces creemos que necesitamos ciertas cosas para ser feliz, pero nuestro Creador nos creó de cierta manera. Y Él nos está enseñando: el egoísmo destruye a las familias, el egoísmo destruye la familia, destruye la felicidad. Por eso, felicidad en el matrimonio y familia quiere decir sumisión mutua, estar dispuesto a darte por la otra persona sin esperar nada a cambio.
Esa es la clave para ser feliz. Y podemos pensar en muchos otros temas. Es que si no, ya no va a haber autoridad. ¿Quieres tener autoridad verdadera? Ama. Y sé que para gente con carácter como el mío es especialmente difícil, porque tenemos carácter fuerte. Pero la verdadera autoridad, yo lo he visto, se gana en amor, se gana amando. Las personas que yo más honro y respeto en esta tierra son personas que, teniendo más autoridad que yo, se humillaron y me amaron. No tomaron en cuenta que yo los había lastimado y me abrazaron en amor. ¿Y sabes qué? Si esas personas, y te puedo decir los nombres de esas personas, me piden algo por honra, yo lo hago, porque el amor es la mayor fuente de autoridad. Hoy te quiero invitar a que tomes esto. Cristo es la cabeza de la iglesia porque se sacrificó por ella. Hombres que están aquí, ¿quieres ser la cabeza de tu casa? Sacrifícate por tu casa. Deja de exigir. Deja de ser el macho mexicano que llegó cansado y no quiere que nadie lo molesten, que quiere la comida caliente. Pues ¿qué les pasa? Yo trabajé todo el día y aquí están en la casa, como si en la casa no hubiera trabajo. Es tiempo, iglesia, de ser esa familia, de llegar, de vivir con esta frase en nuestra mente: ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Termino con este versículo, Romanos 5:6, perdón. Y dice así: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podía estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él demostró su amor no porque nosotros mostramos algo. Cuando yo era totalmente incapaz de hacer algo por mí mismo, por salvarme, Él decidió salvarme. Él decidió humillarse. Y ahora yo, por reverencia a Cristo, puedo vivir de la misma manera. Yo hoy quiero invitarte a vivir con esta sumisión mutua. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Que podamos vivir con esta frase en nuestra vida: ¿te puedo ayudar en algo? Y te digo un secreto: si esa misma frase la llevas a tu trabajo, te vas a sorprender los resultados. Es que van a abusar de mí, es que me van a dar de más. Sí, pero van a ver que brillas. Y cuando llegue a la evaluación van a decir: ¿quién se merece un aumento? El que sirvió a todos. Y si no llegara aún eso, tu Padre va a estar sonriendo desde el cielo, porque va a estar diciendo: hoy estás honrando a mi hijo, estás honrando a la muerte de Cristo. Que vivamos de esta manera. Yo quiero invitarte a que, si estás ahí con tu esposa, con tu hijo, se tomen de la mano. Y sabes, que hoy juntos hagamos esta declaración poderosa. Sabes, hoy en día la sociedad en todo el mundo necesita familias irresistibles que van a mostrar a Cristo. Familias que van a salvar a los futuros Salvador Ramos de llegar a esos lugares, de ser asesinados a los 18 años y haber manchado y haber lastimado a tantos niños. Familias irresistibles. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Hijos irresistibles, esposas irresistibles, padres. Sí. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras un momento tus ojos?
Y ahí donde tú estás, esto es algo entre tú y Dios que nos incluye a todos. ¿Por qué no le dices: Cristo, por reverencia a ti, por reverencia a ti, yo voy a servir a mi familia, yo me voy a someter, yo voy a vivir con esta actitud que tuvo Cristo, yo voy a llevar el evangelio a mi familia? Padre, en el nombre de Jesús, permítenos vivir de esta manera como familias que te conocen. Señor, que el evangelio no sea algo que llevamos a la iglesia solamente, que sea algo que vivimos en la familia. Ahí donde estás, dile: ayúdame a vivir el evangelio en mi familia. Ayúdame a amar de esta manera. Padre, yo pido por todos los hijos que están aquí, por todas las esposas, por todos los esposos. Señor, que cada uno de ellos pueda vivir de esta manera, honrándote de esta manera, Señor. Honrándote, Señor, en su manera de actuar y de vivir. Ahí donde estás, dile: Señor, permíteme honrarte con cada actitud, con cada acción en mi vida. Permíteme honrarte, Señor. Permíteme darte gloria. Hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones.